Excelente el trabajo de Facundo Zonati, que recorre con muchísimos datos concretos acerca de cuáles son los ricos en nuestro país y qué aporte le pueden dar a la Argentina. No se limita el informe a hablar de este proyecto que hoy entró a la Cámara de Diputados o a esbozar algunas de las ideas, sino que va más allá y se remonta incluso a los datos históricos de cómo fue construyéndose estos ricos, esta clase más rica de la Argentina. Facu, pero hoy entró el proyecto. Diana, ingresó a la Cámara de Diputados y básicamente lo que adelantamos en el informe es lo que justamente va a alcanzar este impuesto extraordinario, que es aquellas personas que tienen más de 200 millones de pesos declarados en su última declaración jurada, es decir, al 31 de diciembre de 2019. Y hay un agregado no menor, que aquellos bienes que estén en el exterior van a tener una alícuota incluso mayor a la que mencionábamos en el informe, que era del 3,5%, se va a elevar al 5,25%, y esto con el fin de que esa gente traiga a la Argentina ese patrimonio, sobre todo las cuentas que tienen en el exterior, cuentas bancarias, van a tener un plazo de 60 días para repatriar ese dinero y así no pagar ese 5,25% y solo el 3,5%, que es el máximo de Pero vamos a también analizar cuáles son las herramientas incluso que puede llegar a tener el Estado. Quédense porque vamos a tener también otras entrevistas para ir un poco más allá, ¿no? Cuáles son las herramientas de un poder ejecutivo o del Estado en general para poder aprovechar que esa riqueza se reinvierta en el país. Exactamente. Lograr que de alguna manera que se multiplica la riqueza y no solamente quede en una cuestión de extraer lo que tenemos como patrimonio en la Argentina, sino lograr el efecto multiplicador de la riqueza, lo que tanto hablamos en este programa y que la Argentina no genera hace ya 10 años. Entramos de lleno entonces en el proyecto que se presentó hoy en la Cámara de Diputados. Vamos a presentar a Marcelo Casareto, que es diputado nacional por Entre Ríos, por el Frente de Todos, y es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Diputado, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, saludos para ustedes. Lleva varios meses la preparación de este proyecto de ley, incluso en algunos momentos parecía que no se iba a dar o a concretar. El presidente ha manifestado varias veces que, bueno, que todavía había tiempo para ir evaluando, sin embargo, entró hoy en la Cámara de Diputados. ¿Por qué hoy? ¿Hay una explicación? Bueno, nosotros veníamos trabajando en el tema desde el mes de abril. Como vos decís, esto se venía comentando hace tiempo entre diputados, por un lado, luego con el presidente de la Nación, con el ministro de Economía de la Nación, y finalmente, hoy en la reunión de bloque, en la cual participamos todos los diputados del Frente de Todos, decidimos la presentación. Así que el autor es el diputado Carlos Keller, y coautores somos 14 diputados más, entre los que me encuentro, y en realidad avalado por los 119 diputados del Frente de Todos. Consideramos que este era el momento para poder avanzar, así que está presentado. La semana que viene va a empezar a tratarse en comisión y esperamos generar el consenso para que en definitiva esto se pueda aprobar en las próximas semanas. Diputado, eso le quería preguntar. ¿Ustedes creen que va a tener un tratamiento bastante expeditivo o piensan también tener en cuenta las recomendaciones de la oposición o negociar algún punto y demás? Mirá, nosotros tratamos de sancionar las leyes que necesitan los argentinos. Hoy vemos que hay una situación extraordinaria, de pandemia, de muchas dificultades. Entonces, si alguien tiene que pagar, son aquellos argentinos que tienen los mayores patrimonios. En este caso estamos hablando de llegar sobre quienes tienen patrimonios personales superiores a 200 millones de pesos, no afectados al proceso productivo. O sea, no alguien que trabaja en el campo, la industria, el comercio, los servicios. Estamos hablando del patrimonio personal, su casa, su quinta, su auto, su camioneta, su barco. Vamos a entrar en detalles porque esos patrimonios también bastante devaluados están por la pandemia, pero tengo a todo el equipo acá queriéndole preguntar. ¿Sí, Facu? Sí, diputado, me imagino, he leído el proyecto en las últimas horas, lo que circuló y
de alguna manera el argumento es que esto se discutió en todo el mundo, que no es solamente en la Argentina. Lo cierto es que en ningún país del mundo finalmente se aplicó. Fueron más propuestas de opositores. Acá la propuesta nació desde el oficialismo. ¿Creen que va a avanzar finalmente y se va a poder recaudar ese monto que circuló de 300.000 millones de pesos? Nosotros creemos que sí, porque por un lado tenemos el consenso de nuestro bloque. Ya te digo, 119 de entrada. Necesitamos 129 para el quórum y para sesionar y aprobarlo. Nosotros estimamos que muchos legisladores de otros bloques nos van a acompañar. Lo mismo va a ocurrir en el Senado y ya tenemos que el presidente de la Nación y el ministro de Economía comparten este proyecto. Así que si sale en el Congreso, lo van a promulgar. De esta manera, somos optimistas que vamos a poder recaudar 300.000 millones de pesos para la salida de la pandemia. Por un lado, medicamentos, insumos hospitalarios, por otro lado, la vacuna y otros destinos más que están enumerados en el proyecto de ley que vos ya leíste, que te dijiste. Nico. Sí, diputado, también de la lectura del proyecto, bueno, uno lo iba leyendo y cuanto mencionaron a la titular del FMI, no pudo dejar pasar, recordar que hay un acercamiento y un compromiso que está basado también en la reducción del déficit fiscal argentino que, bueno, producto de la pandemia y de las contenciones sociales ha crecido un montón este año. Ahora, cuando uno analiza este proyecto y se lo pregunto a usted, pero no por defender a nadie, esto sale para reducir el déficit fiscal también al día siguiente del cual en la otra Cámara, en la de Senadores, se anunciaron la creación de más de 1.000 cargos de jueces y fiscales, ¿sí? Y mientras tenemos 23 ministerios de los cuales conocemos la voz de la mitad de los ministros y 2.200 cargos de funcionarios públicos, ¿en qué momento se pensará dejar de, no le digo reducir el gasto público, dejar de expandirlo? Porque esto que ustedes pretenden recaudar, un día después de que se anuncia, del Senado ya le dio media sanción a la creación de 1.000 cargos nuevos, no sé si va a alcanzar. Bueno, enumeraste un montón de temas. Si querés que lo abordemos a todos... Uno solo, si el impuesto alcanza para compensar la inflación del gasto público. Y son 300.000 millones de pesos. Por supuesto, nosotros ampliamos el presupuesto en 1.800 millones, 1.8 billones. O sea que si lo comparás con toda la inversión que ha hecho el Estado Nacional, no es suficiente para todos los gastos adicionales. Ten en cuenta que nosotros hemos financiado a las empresas con créditos al 24%, con créditos a tasa cero, con el Fondo de Garantías, con el ATP, que son los salarios privados, con el IFE, que es 10.000 pesos a 9 millones de argentinos, con la tarjeta alimentar. Ahora, si vos con un impuesto por única vez vas a financiar todo, evidentemente no te va a alcanzar. Pero lo que después? digo, esto es una decisión del gobierno argentino. No tiene que ver con el Fondo Monetario sí, Fondo Monetario no. Somos los argentinos los que estamos decidiendo qué es lo que queremos. Y queremos un sistema más justo, lo ha dicho el presidente muchas veces. No podemos tener una Argentina con impuestos sobre el consumo que grava la clase media y con bajo impuestos sobre los patrimonios y sobre las ganancias. Diputado, pero en el día de hoy también trascendió que van a subir al 41% el impuesto a las ganancias y del IVA no se ha hablado en ningún lado. No, bueno, pero eso trascendió de un medio periodístico que intenta decir, nosotros vamos a ir sobre las 12.000 fortunas personales más grandes, y ese diario Clarín dice, ojo que van por la clase media. Bueno, pero usted recién dijo del impuesto al consumo, el IVA. El IVA está. Y lo que digo es que tenemos altos impuestos al consumo y bajos impuestos al patrimonio. Entonces hay que compensar eso. Lo que estamos pensando es cómo le bajamos la carga a los impuestos al consumo y en todo caso cómo le bajamos los impuestos de ganancias a la cuarta categoría, que fue lo que Macri prometió derogar. No está en el proyecto, diputado. En este proyecto no. Este es un proyecto
Y lo que el presidente dijo es que iba a mandar una reforma impositiva global, y eso es lo que anunció el presidente. Sí, diputado, creo que lo que Nicolás lo quiere decir es que no está planteado un programa en el que hay varios proyectos y para saber cuál es la continuidad del camino en algún punto. Me da la sensación que acá mi compañero lo que quiere enfatizar es que esto es algo aislado, no es parte de un proyecto al menos presentado ante la sociedad y a la política. Es parte de un proyecto. Alberto Fernández lo planteó cuando se presentó de candidato y es lo que votaron los argentinos. Ahora, los que no nos votaron nos dicen que quieren que le digamos un programa acorde a cómo no nos votaron. Yo lo que digo es, en la base nuestra, el impuesto sobre las grandes fortunas o este aporte lo apoya el 100%. Yo no me he encontrado con una persona que forme parte de nuestro espacio que no esté de acuerdo con este aporte de las grandes fortunas. Entiendo lo que va, diputado, pero solo un espacio político. El Poder Legislativo se compone de varios representantes. Sí, Giselle. Sí, diputado, ¿qué tal? Ahora, Mercedes Marcó del Pont la semana pasada dijo que el gobierno está trabajando en una reforma tributaria en la que no piensa bajar impuestos y que, por el contrario, va a haber más impuestos a los sectores de mayores ingresos. Esto, digo, en vez de actuar como Robin Hood, que se le saca a los ricos para repartir a los pobres, ¿no habría que generar un plan para generar riqueza? Digo, porque después de una pandemia, más impuestos en el mundo, se están bajando los impuestos, no se están aumentando. Bueno, pregúntenle a los alemanes, que cuando unificaron a Alemania decidieron poner impuestos sobre las grandes fortunas. Pero no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros. Acá en la Argentina, amiga, yo le puedo decir que soy profesor universitario hace 30 años. La carga impositiva es mucho más baja que en todos los países desarrollados. Es mentira. No, diputado. No, diputado, no. Está establecido que nuestro país tiene una carga tributaria enorme. Y no tenemos los servicios de absolutamente. contraprestación a los Facundo tiene impuestos datos, que tienen los países desarrollados. Claro, y sobre todo porque hay un 40% de la economía en negro. Obvio. O sea, la carga que tienen los que están en blanco es altísima en la Argentina. El sector agropecuario, ni hablar, que paga prácticamente el 80% de lo que recauda por año en impuestos. Yo lo que me pregunto si no es pan para hoy, hambre para mañana, diputado, porque esto no genera un desincentivo ya cuando los argentinos están radicándose en Uruguay, en España, una fuga de capital en ese sentido, ¿no incentiva a que la gente busque otros estados con menos impuestos? La fuga de capitales fue por Macri. O sea, No, digo los argentinos que se están radicando en Uruguay, por ejemplo. ¿Esto no fomenta que se vayan? Los argentinos que se fueron por Macri. Los capitales se fugaron con Macri. Y Macri financió 90.000 millones de dólares de salida de capitales de la Argentina. Galperín se fue en marzo. Ahora, no, pero Galperín tenía la camiseta amarilla. Era Pero, activista diputado, de la Sí, estamos de también acuerdo que tampoco también Mauricio Macri 4.200 hizo algo millones de dólares. para que... Estamos de acuerdo con que Mauricio Macri tampoco hizo algo para que los inversores se queden en el país e inviertan en el país. A lo que va, que queremos todos más o menos preguntarle, es si usted no cree que este tipo de impuestos en realidad son corrosivos para aquellos quienes quieran invertir y generar puestos de trabajo en la Argentina. Porque dicen, si yo invierto en la Argentina me van a querer cobrar más dinero. Y es lógico que un empresario quiera ganar dinero. Amiga, si usted leyó el proyecto, como recién me lo dijo el compañero suyo, Sí, Facundo. verá que no grabamos los patrimonios invertidos en la Argentina. Estamos hablando de las fortunas personales, fuera del proceso productivo. Entiendo. Acá no se trata a nadie que tenga una inversión agropecuaria, industrial y demás. Ahora, estamos hablando que fuera de lo productivo vos tenés más de 200 millones de pesos de patrimonio declarado. Declarado, no hablamos de que si tiene algo que no esté declarado. Entonces, es lo que la gente declaró. Entonces, si ese sector, que son 12.000 familias, yo no sé por qué ustedes 4 se pondrían en defensores
de los 12.000 más ricos de la No, Argentina. para No, nada lo para estamos nada. defendiendo. No es nuestra intención. Lo que intentamos ver es cuál es el objetivo en algún punto. En un impuesto extraordinario, como dicen ustedes, que va a cobrarse una sola vez y que los datos que daba nuestro compañero Facundo Sonatis, que tampoco va a representar la salvación de la Argentina. Tal cual es. Solamente a lo sumo el 10% del déficit que vamos a tener este año. Entonces me pregunto cuál es el objetivo, como bien decía Diana, si no va a generar en realidad el efecto contrario en el mediano y largo plazo en una Argentina que hace 10 años que no crece. Bueno, yo le hago una comparación. Macri era lo opuesto a nosotros. Él creía que había que bajar los impuestos. Y le bajó los impuestos a los ricos. Bienes personales, por ¿Qué ejemplo. ocurre? Bienes personales, ganancias, hizo un blanqueo. Los ricos le fue muy bien con bajó la Ganancias, retención, bajó los aportes patronales, bajó todo para que la Argentina creciera. Y 2018, 2019, una caída total de la Argentina, cayó el PBI, cayó la inversión, se empobreció la gente, hubo mayor desocupación. Entonces, ese camino no va en nuestro concepto. Y así se lo dijimos a los argentinos. Y los argentinos eligieron entre un Macri que gobernaba, fue el único presidente de la historia argentina que se presentó a la reelección y perdió. El único de la historia argentina. Y bueno, porque bastante Perdió. mal habrá hecho las Claro. cosas, Cínico. Diputado, le hago una consulta de aplicación técnica. Si alguien hizo una declaración jurada y la presentó a término a principios de año y producto de la pandemia se tuvo que desprender de algunas propiedades para pagar los sueldos de sus empleados, en caso de algún empresario que esté englobado dentro de estas grandes fortunas, ¿hay algún mecanismo para que haya excepciones? Porque por ahí esa persona ya no tiene ese patrimonio. Bueno, pero hablamos de vuelta de patrimonios personales. Sí, sí, sí. No hablamos de salarios. No, me Eso refiero a sería- alguien que se desprendió de alguna propiedad, por ejemplo, una propiedad cuantiosa para poder pagar salarios, en su patrimonio Pero que- personal ya no está esa propiedad. Son patrimonios personales. Estamos hablando, sociedad anónima, SRL, o decir, si liquidaron un activo, pero no estamos grabando las sociedades, que son las que están produciendo. Bueno, Estamos hablando del accionista, que sacó dinero de ganancias personales a lo largo del tiempo, sacó dividendos y con eso tiene patrimonio personal. Y ahí no paga salario. Nadie paga salario de ahí. Esa es la fortuna personal fuera del proceso productivo. Diputado, nosotros no defendemos a los ricos, pero igual tampoco es un delito ser rico, ¿no? Aclaremos por las dudas. Ahora, No es delito, bueno, paga el impuesto, pero ¿no? por eso, ¿no? Porque nos dijo como si estuviéramos defendiendo a delincuentes. Ahora, el esfuerzo se le sigue pidiendo siempre a los privados. ¿Para cuándo el sector de la política? ¿Para cuándo un aporte o un esfuerzo en bajarse los sueldos o en algo, un aporte del sector público? Que también hay bastantes ricos, políticos. ¿Para cuándo? Y si alguno está encima de los 200 millones, que pague los impuestos. Bueno, pero además... Nadie está arriba de los 100 Claro. millones. Pagado, el que sea. ¿Pero van a proponer ustedes un esfuerzo en lugar de pedirse al sector privado? O sea, ¿cuál sería el esfuerzo? No sé, Bajarse los digo, sueldos. bajarse el sueldo, que sea un gesto. Nosotros, Que la Vicente, política te haga un puedo decir, gesto. yo te mando mi recibo de sueldo, si querés, 167.000 pesos de diciembre del año Es pasado. un montón, para mucha gente el salario, acá hay gente que gana 35.000 pesos, 30.000 Sí, pesos. solamente el 10% de la población gana más de 65.000 pesos en la Argentina. Y la mitad gana menos de 25.000. Hay que aclararlo eso. Claro. Congelamos los salarios 6 meses, los congelamos 6 meses más. Pero ¿sabe cuánto tiene que cobrar alguien que está en la función pública? Si yo le pregunto a ustedes, le digo, 167 es mucho, ¿cuánto? ¿Le bajo un 20%? Igual una miseria. en dólares está claro que Bueno, está en devaluado el realidad, salario de todo el mundo, diputado, incluso el de ustedes. Más que ¿no? nada sería un gesto. Nadie quiere nivelar para abajo, todo lo contrario. Los diputados tienen que ganar bien, los empleados tienen que ganar bien, los profesionales tienen que ganar bien. Nadie quiere nivelar para abajo, pero bueno, quizás un gesto político en medio de una pandemia que expone y acentúa todos los problemas económicos que tiene la Argentina. Yo igualmente le quiero agradecer esta discusión porque realmente ha salido
traído en el programa para poder exponer acerca de este proyecto. Hemos intentado con muchísimos diputados, incluso también con el autor del proyecto, para que podamos debatir y conocer de primera mano cuál es el objetivo de este proyecto que tiene. Así que le quiero agradecer el habernos atendido, pero principalmente también quiero dejarle en claro, por las dudas, que la posición de este programa es conocer la información del objetivo que tiene esta situación, para ver si también se puede pensar en lugar de cobrarle a los más ricos, que por mí que sean solidarios, que le cobren el porcentaje que quieran, si es necesario para la Argentina, lo hacemos, pero que también pueda haber un incentivo para que ese dinero que va recaudando el Estado también sea invertido en generación de empleo, que hasta ahora no se vio, por lo menos hasta ahora. Está bien, yo lo que le puedo decir que en el concepto de algunos, si un diputado quiere trabajar gratis, también dicen que cobra mucho o que algún negocio puede tener. Yo le puedo decir que soy profesional, profesor universitario, Entiendo. tengo 30 años de profesión, posgrado, maestrías. Yo en el ambiente que me muevo, muchos de mis colegas ganan mucho más que yo, sin ser diputados. Y si uno llega es porque nos votaron 400.000 entrerrianos. Entiendo. En consecuencia, a mí, discútanme si trabajo o si no trabajo. Pero no, hay que trabajar y hay que ganar bien. Así que, diputado, espero que todos los argentinos tengamos esa posibilidad. Muchas gracias. No, porque a mí en algunos medios de Buenos Aires es famoso el DIPI porque habla en contra de los políticos. Entonces, Allá eso nos vamos por la... digamos. Entiendo. Gracias. Diputado, de verdad, gracias por participar en el programa. Coincidir o tener diferencias. Eso es la democracia. Claro, Gracias por a supuesto, usted. lo más valioso. Le Y agradezco. con la verdad no ofendo ni temo. Voy a todos lados. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Gracias nuevamente. Bueno, en algún punto...